Nuestra práctica laboratorio consistió en el cálculo de la conductividad térmica. Los objetivos son examinar y distinguir el concepto de conductividad térmica, aplicar cálculos asociados al concepto de conductividad térmica a partir de la radiación, conducción, convección y la ecuación de la ley de Fourier, calcular y comparar el coeficiente de conductividad térmica para los sistemas tratados durante el laboratorio. Estudiar conceptos y desarrollar el cálculo asociado a la transferencia de calor a partir de fenomenologías de transmisión como conducción, convección y radiación, analizando el material implicado en el estudio de transporte de calor. Se trabajó para dos sistemas, el sistema real y el sistema ideal. En el sistema real se muestra el cambio de la temperatura de las diferentes probetas, que en este caso fueron bronce, aluminio, acero y cobre. En ese sistema se modifica la temperatura en la parte superior y luego empieza a cambiar las temperaturas de las diferentes probetas. En el sistema ideal se utilizarán probetas más pequeñas que son de bronce, aluminio, cobre y acero. En este sistema se modifica la presión y a medida que cambia la presión hay un cambio en las temperaturas de las probetas. Las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para utilizar los sistemas reales e ideales son: se deben utilizar guantes térmicos, puestos que estos sistemas tienen riesgo térmico, al igual que se debe seguir con las medidas de seguridad, con las cuales son utilizar bata y gafas. También se debe tener en cuenta cómo es el funcionamiento de cada uno de los equipos. El equipo para medir la conductividad térmica conducida en reales es: al manejar este equipo se debe tener en cuenta ciertas medidas de seguridad para manejarlo. Primero hay que aclarar cómo es el funcionamiento del equipo. Está conformado por una fuente de calor que se llena con agua que es calentada eléctricamente, en nuestro caso hasta 70 grados centígrados. En la parte inferior también hay un intercambiador donde fluye a la que va a estar es de 70 grados centígrados. Las medidas de las probetas son: cobre, aluminio y latón 45 centímetros, acero y acero inoxidable 30 centímetros, tanque de calentamiento 2 litros, tanque de enfriamiento 0,5 litros y tanque elevado 6 litros aproximadamente. Las ecuaciones que se utilizaron para hacer los cálculos de la práctica laboratorio son: ley de Fourier, ley de Ohm y ecuación de la energía. El comportamiento del flujo negativo de la ley de Fourier significa que el transporte de calor va perpendicular a la diferencia de temperaturas que exista en el sistema. Los instrumentos que se utilizan para hallar la potencia son los multímetros y los termopares, que son los que miden la energía entregada por el sistema, como son el voltaje, la intensidad y la temperatura. Entre el trigo y el arroz, el que tiene mayor conductividad es el trigo, puesto que posee propiedades térmicas más altas que el arroz. La conductividad térmica es una propiedad física que mide la capacidad y se puede decir que esta propiedad depende de la energía representada en calor, transmitida en un lapso de tiempo hacia un determinado material, es decir, que no depende de la materia debido a que no hay transferencia de la misma, solo de energía. Por tanto, el valor de la conductividad en función de la temperatura a la que se encuentra la sustancia evaluada. Para hallar la energía se utilizó el cálculo de la energía, la cual es energía igual a watts por segundo, donde los watts son tensión por intensidad. Finalmente tenemos que la energía es igual a la tensión por la intensidad por los segundos. Las especificaciones de barra son: diámetro 5 milímetros y longitud 80 milímetros. En esta gráfica se mide la temperatura y la presión del cobre. En esta gráfica se la muestra el cobre cuando está a presión de 0,6 bares. Se muestra la temperatura 1 y la temperatura 2, y también se muestra el cambio que hay en la intensidad y en la corriente. Luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra
el cobre cuando está a presión de 0,4 bares. Se muestra el cambio que hay en la temperatura 1 y en la temperatura 2. También se halla la intensidad y la corriente, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra en esta tabla el cobre está a presión de 0,2 bares, se halla la diferencia de las temperaturas, también se halla la corriente, la intensidad, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí se puede ver la gráfica del bronce que está temperaturas, también se muestra el cambio de la intensidad y de la corriente, luego se halla la energía y luego se halla el coeficiente de conductividad térmica. El bronce está a presión de 0,4 bares, tiene diferentes temperaturas, se halla la corriente eléctrica y la intensidad, luego se halla la energía, luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí se muestra la tabla de bronce a presión de 0,2 bares, se muestra la diferencia de las temperaturas, también se halla la intensidad y la corriente eléctrica, luego se hallan las energías, la energía y luego se halla el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el aluminio que está a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. En esta tabla el aluminio está a presión de 0,6 bares, tiene diferentes temperaturas, también se halla la corriente eléctrica y la intensidad, luego se halla la energía y luego se halla el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el aluminio que está a presión de 0,4 bares. Se muestra la diferencia de la temperatura, se halla la corriente eléctrica y la intensidad, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. En esta tabla el aluminio está a presión de 0,2 bares, se muestra la diferencia de las temperaturas, se halla la corriente eléctrica, la intensidad, se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí se muestra la tabla de acero que está a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. En esta tabla el acero está a presión de 0,6 bares, se halla la diferencia de las temperaturas, la intensidad, la corriente eléctrica, luego se halla la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Aquí la tabla está con el acero a presión de 0,4 bares, ahí está la diferencia de las temperaturas, luego se halló la intensidad, la corriente eléctrica, luego se calculó la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Esta tabla muestra el acero que está a presión de 0,2 bares, se muestra la diferencia de las temperaturas, luego se muestra la intensidad y la corriente eléctrica, se halló la energía y luego el coeficiente de conductividad térmica. Luego se muestran los resultados que se obtuvieron en el sistema real. Primero se muestra los resultados y la tabla que está a diferentes presiones del cobre. Se halló el coeficiente de conductividad térmica. Luego se muestra la tabla de resultados y la gráfica del aluminio. Luego se calcula el coeficiente de conductividad térmica. En esta tabla se muestra la gráfica y los resultados del bronce que está a diferentes temperaturas y se halla el coeficiente de conductividad térmica. Aquí están los resultados y la gráfica del acero que está a diferentes temperaturas con un cambio de un tiempo. ¿Cómo se puede concluir? Para el caso del sistema real, se puede observar el material con mejor conducción
es el cobre, y esto es debido a que algunos materiales tienen más electrones libres, y al tener más electrones libres la energía se transmite con mayor facilidad, ya que estos electrones transmiten la energía a las moléculas fijas que van pasando a los otros electrones libres. Como se puede ver en la tabla teóricamente, también el cobre es uno de los metales más conductores. Otro aspecto importante es que el bronce es el material menos conductor, ya que su temperatura T2 en el tiempo final fue prácticamente la misma que la del tiempo del inicio. Gracias.